Charles Stanley dijo: si nos negamos tercamente a desobedecer a Dios, enviará tantos problemas como sea necesario para disciplinarnos. Siempre es bueno obedecerlo, pues el Señor es la fuente de toda bendición. Amén. El Señor es la fuente de toda bendición. ¿Qué nos conviene? Obedecer. ¿Qué les decimos, papás, a nuestros hijos? ¿Qué les conviene? Obedecer. Y de hecho ellos ya han probado las consecuencias a la desobediencia. Y les reiteramos, yo creo que más de 2 veces, ¿cierto? ¿Qué prefieres, hijo? ¿Obedecer o desobedecer? ¿Qué te conviene más? Y obviamente responden, pues, obedecer. Pero a veces no obedecen. Y en ocasiones también nosotros somos hijos, aunque adultos, pero también somos hijos. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 11, 26 al 28, lo que menciona: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y precisamente la Biblia no usa un único término para obedecer. En los idiomas originales hay varias raíces. De hecho, nos mencionaba hace 2 semanas nuestro pastor. La raíz del hebreo es shama o shama. Literalmente es oír, escuchar con atención, que en contexto significa obedecer, nos lo comentaba. Y en el griego, oír bajo es responder con obediencia. Y precisamente Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde dice: oye Israel, a eso se refería. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, implica obediencia. Obediencia. Y si contamos todas las raíces hebreas y griegas que implican la palabra obediencia, fácilmente encontramos más de 300 referencias a lo largo de la Biblia. Más de 300 referencias de obediencia. ¿Saben que es importante obedecer? Por eso Dios nos lo indica más de 300 veces. La raíz de obediencia. Así que Dios siempre desea la bendición para su pueblo. ¿Escucharon bien? Dios siempre desea la bendición para su pueblo, para sus hijos, para ti y para mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo creemos? Dios siempre desea una bendición para ti. Más que somos sus hijos, Dios siempre va a desear una bendición para ti. Y Él está dispuesto a bendecirnos si obedecemos. Porque aquellos que somos papás entendemos un poco más a nuestro Padre, porque ya somos papás y les indicamos a nuestros hijos la obediencia y queremos bendecirlos, ¿cierto o no, papás? Todos los días nos levantamos con un deseo en nuestro corazón de quererlos bendecir, ¿sí? Y es cuando entendemos, cuando tú y yo somos papás, entendemos más a Dios como es papá con nosotros, porque nosotros somos sus hijos, aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Y aquí en el verso 26 de este capítulo, al mencionar el verso maldición por desobedecer, no se refiere a un conjuro mágico. O sea, tienes la bendición y tienes la maldición, ¿sí? Si oyes, no haces caso, no obedeces, tienes maldición. No se refiere a un conjuro mágico, sino al perder las bendiciones que ya tienen y también el no recibir las bendiciones que Dios quiere dar, ¿sí? ¿Cuántos de nuestros hijos han perdido bendiciones? ¿Verdad? Nada más mis hijos. Bendiciones que ya tenían, ¿sí? Puede ser hasta un permiso. Ajá. Y otras cosas que tú y yo como papás deseábamos darles. Bendición. A eso se refiere la maldición, ¿sí? No es un conjuro, es las bendiciones las perdemos. Perdemos algunas bendiciones y otras no las recibimos. O se nos dan posteriormente, no en el tiempo, no estamos capacitados o no estamos listos para recibirlas y se postergan. Yo recuerdo que una ocasión, en inicio de año,
Yo tenía un regalo para uno de mis hijos. Bueno, el primero, era mi hija. Pero por algunas situaciones se lo postergué 2 días después. Se han de imaginar, una desobediencia. Y así es como vemos a Dios, pero ¿sí o no, papás? Nos causa una molestia, un dolor en su corazón doble. Una por la desobediencia de nuestros hijos y otra es porque nos frena el gusto y el deseo de poderles regalar y ver su alegría y su gozo de ellos de recibirlo. ¿Cierto o no? Por eso a veces digo, yo como papá me he molestado 2 veces cuando uno de mis hijos desobedece. Una por su desobediencia, no haber obedecido. Y la otra es porque retuvo el gusto de darme yo esa alegría, de darle algo y disfrutarlo con él, disfrutarlo con ella. Y yo ya quería dárselo, ¿no? Yo quería hacerlo. Entonces, le digo a veces que son doblemente molestias. Y detenemos las bendiciones precisamente. Dios siempre quiere darnos bendiciones, pero a veces nosotros las perdemos. Y es sorprendente pensar que Dios les ofreciera al pueblo de Israel la opción entre las bendiciones y las maldiciones. Y aún más sorprendente que la mayoría de ellos con sus desobediencias preferían las maldiciones, porque ellos terminaron lamentablemente en el exilio. Tantas veces aún Dios diciéndoles, mandándoles, obedezcan, escuchen los mandamientos, obedezcan los mandamientos. Y es increíble que ellos decidieron desobedecer, prefirieron las maldiciones y terminaron en desobediencia, que es rebeldía, y lamentablemente fueron exiliados. Un capítulo más adelante, pero el verso 28, esto es en el capítulo 12, verso 28, nuevamente dice la palabra del Señor. Asegúrate de obedecer todos mis mandamientos. Repite conmigo. Asegúrate de obedecer todos mis mandamientos. ¿Se lo puedes decir al que tienes a tu lado? Asegúrate de obedecer todos los mandamientos del Señor. ¿Cuántos? ¿Algunos? Todos los mandamientos, para que te vaya bien a ti y todos tus descendientes. ¡Wow! No solamente es para que nos vaya bien a nosotros, sino también es para que nos vaya bien a todos nuestros descendientes. ¿Sí? ¿Cuántos queremos que a nuestros descendientes les vaya bien? Porque si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros, ¿cierto? Entonces, obedezcamos para que a nuestros descendientes les vaya bien, porque así estarás haciendo lo que es bueno y agradable ante el Señor tu Dios. ¡Wow! Así vamos a estar haciendo lo bueno y lo agradable. Pregúntate, ¿mi vida le agrada al Señor? A veces me gusta hacer preguntas, escucho yo preguntas y me las hago. Como muchas veces, ¿es agradable vivir conmigo entre matrimonios? Y esa, pregúntensela, ¿es agradable vivir conmigo? Ahora, ¿tu vida agrada al Señor? ¿Mi vida agrada al Señor? Como leíamos en este versículo. Entonces necesitamos obedecer para agradar al Señor. ¿Amén? ¿Amén? El capítulo 28, yo encontré 21 bendiciones y 15 maldiciones. En todo el capítulo 28 de Deuteronomio. Pero el pastor Derek Prince resumió en este capítulo 7 bendiciones y 7 maldiciones. Y estas mismas se contraponen. Y es increíble, solamente cuando menciona bendiciones son 14 y maldiciones son del verso 15 al 60 y tanto, son más de 50 versículos que habla de maldiciones, pero resume en 7 bendiciones y 7 maldiciones. Y dice, la primera bendición que viene del capítulo 28, verso del 1 al 14, es ser exaltado, enaltecido. Ya no vivimos por debajo de las cosas. La segunda bendición es reproductividad o fertilidad en cada área de tu vida. Tercera bendición, sobre salud. Cuarta bendición, prosperidad o éxito. La quinta bendición es victoria. Sexta bendición,
seremos cabeza y no cola, menciona. Y la séptima bendición, estaremos encima y no debajo. Y la cabeza precisamente es la que toma decisiones, se hace cargo de la situación. La cola está siendo arrastrada de aquí para allá por las circunstancias y potestades que no logro controlar. ¿Somos cabeza o somos cola? Pensemos, ¿hoy cómo estamos? ¿Queremos las bendiciones de Dios? Sí. Esperemos en Dios que tú y yo estemos siendo cabeza, tomando las decisiones, haciéndonos cargo y no dejándonos llevar por las circunstancias o alguna potestad que no logramos controlar. Por el lado de las 7 maldiciones, menciona la número 1 es lo contrario, es lo que mencionábamos, se contraponen, es ser humillado. Y esto es, si tú obedeces, obtienes estas bendiciones. Si tú y yo desobedecemos, ahora, conforme dice la maldición, podemos llegar a ser humillados. La segunda maldición que se contrapone a la segunda bendición es la esterilidad en todas las áreas. Y pensemos, ¿hay alguna área que tengamos esterilidad? ¿No seamos productivos? ¿No produzca algo? La tercera, enfermedad. La cuarta maldición, habla la palabra de Dios, pobreza o fracaso. La quinta, derrota. La sexta, ser la cola y no la cabeza. Y la séptima, estar debajo y no encima de las circunstancias. ¿Dónde crees que Dios nos quiere? ¿Dónde? ¿Dónde quiere Dios tenernos a nosotros? ¿Del lado de las maldiciones o del lado de las bendiciones? De las bendiciones. Y vayamos a Deuteronomio capítulo 28. Dice la palabra de Dios, si obedeces, ¿sí qué? Si obedeces completamente, no a medias, completamente la voz del Señor tu Dios al seguir fielmente todos sus mandamientos. ¿Cuántos? Todos sus mandamientos que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Gozarás de todas estas bendiciones si obedeces la voz del Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Te bendecirá con muchos hijos y bendecirá tus campos con buenas cosechas. Las crías de tus animales serán benditas y tus terneros y corderos serán benditos. Tu canasta y tu tazón de amasar serán benditos. Como conclusión, más adelante en el verso 6, serás bendito en todo tiempo y en toda actividad. Amén. En otra versión dice, en tu entrar y en tu salir. Verso 9, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios y si vives como Él quiere que vivas, el Señor te convertirá en su pueblo santo como te lo prometió. Verso 10, entonces todas las naciones de la tierra verán que tú eres el pueblo del Señor y que Él es tu protector y te tendrán miedo. 11, el Señor te hará extremadamente próspero y te dará muchos hijos. Verso 12, el Señor te abrirá las riquezas y el cielo para enviarte lluvia a tu tierra en el momento preciso y bendecirá todo lo que hagas. Tendrás dinero para prestarles a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. El Señor te hará ir a la cabeza y no al final. Siempre estarás en la cima y no en el fondo. Esto sucederá si tú escuchas los mandamientos que el Señor tu Dios te manda hoy y los obedeces cuidadosamente. Verso 14, serás bendito si sigues sin apartarte de ninguna de las palabras que te ordeno, ni vas tras otros dioses para servirles. Aquí vemos 5 condiciones para poder recibir esa bendición. La primera condición está en el verso 1 y dice, si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios. Si obedecemos completamente, no algunas indicaciones, algunos mandamientos, sino completamente. Esa es la primera condición para recibir la bendición de Dios. Si obedeces completamente la voz del Señor. Número 2, si sigues, o sea, si cumples fielmente todos sus mandamientos. ¿Se dan cuenta que es todos? ¿Es todo o nada? Y nos mencionaba también el pastor,
no tibios, o eres frío o caliente. Aquí seamos íntegros, cumplidor de compromisos. Amén. Entonces necesitamos obedecer para recibir la bendición, necesitamos ser obedientes en todo, completamente. Necesitamos seguir, o sea, cumplir fielmente todos sus mandamientos. Número 3, si vives como Él quiere que vivas. Verso 9. Es importante nuestra forma de vivir. Sí, cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué decimos? Ya cambiamos nuestra forma y estilo de vivir. Ya nos despojamos, veíamos hace 8 días, ya despojamos de ese viejo hombre, ahora nos revestimos de ese nuevo hombre, como Cristo Jesús, porque queremos ser un ejemplo de Él, amén. ¿Cuántos queremos ser un ejemplo de Él? ¿No muchos? ¿Sí? Ya, sí, amén, sí. Queremos ser un ejemplo vivo, que la gente nos vea, a través de nosotros reflejemos a Cristo Jesús. Entonces, 3, si vives como Él quiere que vivas. ¿Qué otra condición? 4, si no te apartas de ninguna de las palabras que te ordeno. De ninguna. Con Dios es todo o nada. Verso 14. Y la quinta condición para recibir la bendición es si no vas tras otros dioses para servirles. No renunciemos a nuestro Dios, el único y verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. No hay nadie que se iguale a Él, a las maravillas que Él ha hecho. Porque voltea al lado, es una maravilla. La creación es una maravilla. Volteen al lado, tus hijas, tus hijos, nuestros hermanos, es una maravilla, es un milagro. Dios hace esas cosas. Y gracias porque te felicito por estar aquí. No, gracias, te felicito por estar aquí. Por haberte venido a glorificar el nombre del Señor. Así es que hagamos lo que Dios dice cuando Dios lo dice y como Dios lo dice. Amén. Hagamos lo que Dios dice cuando Dios dice y como Dios lo dice. ¿Por qué? Porque la obediencia no es algo que se siente, es algo que se decide. Y la obediencia trae bendición. ¿Sí? La obediencia es algo que se decide, no que se siente. La obediencia trae bendición. Vamos a ver algunos personajes que obedecieron a Dios y obviamente recibieron su recompensa. Tengo 23, no sé si me vaya a dar tiempo. Te voy a mencionar algunos. Un poquito más, porque puedo mencionar a Abraham, Noé, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Caleb y Josué, Rahab, Samuel, David de joven, Elías, Eliseo, la viuda de Sarepta, Naamán, el general del ejército del rey de Siria, José, hijo de Jacob, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Ruth, María, José, el esposo de María, Pedro, Pablo, Esteban, etcétera, etcétera. Hugo, Paco y Ulises, no, este no. Noé, ¿qué vimos en Noé? Él construyó una arca, le obedeció a Dios, Dios le mandó a hacer una arca. Jamás había llovido, ni siquiera estaba cerca de un lago y Dios le mandó a hacer un arca y él fue obediente, siguió las indicaciones de Dios en medio de esa generación perversa y que yo no dudo, lo desanimaba, ¿no? Pero él siguió con los ojos puestos en el Señor, obediente. No se veían nubes, jamás había llovido y él siguió la obediencia, obedientemente siguió la indicación de Dios. Su recompensa, Dios lo protegió. Dios ahí exterminó toda la creación, pero únicamente salvó a Noé, ¿sí? Así que Dios lo protegió, le preservó la vida a él y a su familia y lograron las mujeres dar a luz para llenar nuevamente la tierra. Es una muestra de obediencia, hasta nuestros hijos son bendecidos, ¿sí? Algún pastor decía por ahí, pues ahí no estaban las suegras, por algo no las metieron al arca, ¿va? Pero no, por ahí me dijo una hermana, sí, estaba la suegra, la esposa de Noé. Ah, bueno, está bien, está bien. Está bien, sí, está bien. Moisés regresó a Egipto y guió al pueblo según el mandato divino. Él no se sentía capaz, pero Dios le dio un apoyo a Aarón, su hermano, y fue y dirigió al pueblo, obedeciendo a Dios. Y la recompensa fue que Israel fue liberado de la esclavitud, 430 años, esclavos de Egipto.
Bueno, la cita de Noé es Génesis capítulo 6 al 9. Lean Génesis capítulo 6 al 9. En este caso de Moisés, Éxodo capítulo 12, versos 40 al 51. Dios usó a Moisés y ya estaba de avanzada edad, 80 años. Así es que nos puede seguir usando. Amén. El Señor es nuestra fortaleza. Josué siguió las órdenes de Dios en la conquista de Jericó. Él no cuestionó. ¿Cómo el que nada más era darle vueltas a Jericó? ¿Cuántas vueltas le dio a Jericó? ¿Quién nada más? ¿Cuántas? ¿Se acuerdan? Es pregunta de examen, ¿eh? Chicos, ¿cuántas vueltas le dio el pueblo de Israel a Jericó? Muchos decían 7, no, 7 no. Primero fueron 6 y la última vuelta fueron 7 vueltas. Entonces en total 13 vueltas. Y gritaron y tocaron trompetas y las murallas cayeron. Imagínense que nos dijeran algo así, el Señor así. Josué no cuestionó, él solamente obedeció y la ciudad cayó y el pueblo avanzó en la tierra prometida. Josué capítulo 6, versos 20 y 21. Naamán, el general del ejército del rey de Siria, a pesar de dudar al principio cuando Eliseo le aconsejó, porque tenía lepra, le aconsejó irse a sumergir en el río Jordán 7 veces. Y él así, bueno, ¿por qué no me dijo, ya eres sano? ¿Por qué me va a mandar a sumergirme 7 veces? ¿Sí? Y decía que había otro río mucho mejor que ese, o sea, ¿para qué me manda ese? Pero le insistieron sus siervos, ve, o sea, ¿qué acaso tú no lo harías si te mandaran a hacer otras cosas? Pues porque es tu necesidad, tenía lepra y bueno, fue a insistencia de sus siervos, se sumergió y dice que su piel salió como bebé. ¡Wow! ¿Cuántos quisieran, no? Quisiéramos ir a ¿dónde está ese río? Para salir otra vez con la piel como de bebé. Obedeció, Dios lo sanó de la lepra por obedecer. Al principio no quería, pero bueno, lo hizo. José, el hijo de Jacob, él obedeció a su padre en Egipto, huyó a las tentaciones sexuales. Obedeció a su padre, lo mandaba a ver cómo estaban sus hermanos y le venía a decir cómo estaban. Después, en una de esas que lo mandó a llevarles de comer, sus hermanos, sabemos la historia, lo vendieron, cayó en la casa de Potifar. Y dice la palabra de Dios que Potifar se dio cuenta que Dios estaba con él. ¡Wow! Y él, pues, me imagino, no sé, era una relación entre Dios. ¿Qué está pasando? Yo no sé, pero no le guardó rencor ni a sus hermanos. Después, José fue encarcelado porque fue seducido por doña Poti, la esposa de Potifar. Le dijo a su esposo que quería abusar de ella. Cuando José, al sentirse, se me fue la palabra, acosado, se fue y obviamente le rasgó su vestidura, se la arrancó y pues lamentablemente le creyó a su esposa. Potifar, el capitán de la guardia, le creyó y metió a José a la cárcel. Y en la cárcel también se ganó el favor también del carcelero. Y dice la palabra de Dios que el carcelero se daba cuenta que estaba Dios con él, con José. José estuvo entre 2 años a 3 años y medio en la cárcel. Imagínense, pasaron varios años hasta que salió, porque lo llamó el faraón, porque tenía una inquietud de un sueño que había tenido, y al haber escuchado al copero y al panadero de que José, que había un hebreo en la cárcel que le había dicho qué significaban sus sueños, le comentaron al faraón de haber visto las vacas flacas y le llamó a José, y por José ser obediente, Dios lo bendijo. El faraón de Egipto lo nombró como su asesor y como gobernador de todo Egipto. Fue el segundo después del faraón. Está en Génesis todo el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Son historias tan padres que vas aprendiendo y dices, wow, la obediencia. ¿Yo qué hubiese hecho? Encontrándome en mis hermanos. Me quieren vender, me meten a la cisterna.
Fue la Universidad de la Cisterna la que pasó José. Muchas situaciones lamentables, pero él guardó silencio y solamente era con Dios. ¿Sí? María, podremos decir, ella fue fiel, obediente, humilde. Él tuvo un conocimiento de Dios y una confianza tan grande que se dejó usar y estaba maravillada de cómo el Señor la había elegido para ser la mamá de Jesús. Ella fue bienaventurada entre todas las mujeres. Lucas capítulo 1 y 2 nos menciona esa historia. Pedro dejó las redes para seguir a Jesús. Jesús lo llamó. Él estaba pescando. Y cuando Jesús lo llama, como otros vemos en la palabra de Dios que fueron llamados, él dejó las redes y lo siguió. Y él se convirtió en el apóstol de los gentiles, extendiendo el evangelio. Hechos capítulo 26, versos 19 al 20. Y podemos seguir varios personajes que obedecieron a la palabra del Señor. Algo el Señor te habló hoy, tal vez en el devocional o el día de ayer. Obedece. Porque no hay nada mejor que obedecer. Porque en la obediencia trae bendición. ¿Cuántos decimos amén? Posteriormente vienen las maldiciones en el verso 15 al 68. Voy a leer solo algunos. Dice el verso 15, pero si tú no obedeces al Señor tu Dios, ni sigues fielmente todos sus mandamientos y leyes que hoy te mando, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Serás maldito en la ciudad y serás maldito en el campo. Tu canasta y tu tazón de amasar serán malditos. Serán malditos. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Los terneros de tus manadas, los corderos de tus rebaños serán malditos. Tú serás maldito en todo tiempo y en toda actividad. Y el Señor te enviará maldición, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 63. Así como el Señor se ha propuesto prosperarte y multiplicarte, así el Señor se propondrá arruinarte y destruirte. ¡Wow! ¡Qué fuerte es! Que Dios se proponga arruinarte y destruirte y serás echado en la tierra que vas a ocupar. 66. Tu vida siempre correrá peligro, estarás asustado día y noche y no sabrás si seguirás con vida. Fíjate que tal vez tú, pero yo me encontraba en esta situación cuando no tenía a Jesús en mi corazón. Yo no vivía en paz. Mi pecado me redarguía y no vivía en paz. No sé tú, por muchos años. Pero le damos gracias a Dios porque Él nos vino a traer vida, amén. Tú y yo estábamos muertos, pero Jesús nos vino a traer vida. Y este mensaje no solo es dirigido al pueblo de Israel, sino que todos debemos vivir en una continua obediencia si esperamos esa bendición continua. De lo contrario, obtendremos consecuencias. Y Dios quiere bendecirnos. Dile al que tienes a tu lado, Dios quiere bendecirte. Recuerda, algo bueno, agradable y perfecto Dios está haciendo en tu vida. Dios quiere bendecirte. Él está haciendo su perfecta voluntad en ti. Gálatas capítulo 6 del verso 7 al 8 nos dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven, ¿cuántos viven? ¿Cuántos vivimos? Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. ¡Wow! Cosechemos vida eterna. Tú y yo ya hemos nacido de nuevo. Tú y yo ya tenemos a Jesús en nuestro corazón si le hemos entregado todo nuestro ser. Si aún todavía no lo has hecho, Dios te está llamando y te dice, obedece. No tardes en entregar tu corazón. Personajes que desobedecieron en algún momento de su vida. Wow. Tengo 20. Adán y Eva, la esposa de Lot, Esaú, Miriam, el rey David, el hijo pródigo, Ananías y Zafira, Caín, la generación del diluvio, el faraón de Egipto, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, Israel en el desierto, Coré, Datán y Abiram, Acán, el turbador, su nombre significa el turbador, el nombre de Acán, el rey Saúl, Salomón, wow, el hombre más sabio, sí, también se resbaló al final de sus años. Salomón, Jonás, el joven rico, Judas Iscariote, Herodes Agripa I,
Adán y Eva sabemos que cometieron desobediencia, comieron el fruto prohibido, ¿sí? Desconfiaron de Dios, de lo que Dios les había dicho. Fueron expulsados, esa fue su consecuencia, fueron expulsados del jardín del Edén, estaban bien felices y por haber desobedecido y desconfiado de Dios, fueron expulsados. Génesis capítulo 2 y 3. Esaú era el primogénito y él lamentablemente tomó mujeres como esposas que no eran de su pueblo. Así como Esaú, también Sansón no permitieron que Dios cumpliera su propósito, el propósito completo en sus vidas, por haber desobedecido e irse en contra de sus padres. Inclusive Esaú, dice la palabra de Dios, por hacerle mal a sus padres. Tomó mujeres que no eran de su pueblo, eran personas que no tenían su fe. Y él trajo mucha amargura a sus padres precisamente. Génesis capítulo 26. El rey David, él deseó a la mujer de su prójimo, cometió adulterio y asesinato. Adulterio con Betsabé, una mujer casada, que vio cuando su pueblo estaba peleando y por ahí en el tejado vio a una mujer, le agradó, la mandó a traer, una mujer casada, tuvo intimidad con ella y tuvieron un hijo. ¿Qué consecuencias tuvo? El profeta Natán le fue y le reclamó, pero le contó una historia, que había un hombre rico y un hombre pobre en la ciudad. El hombre rico tenía animales, vacas, ovejas, y el hombre pobre había comprado una ovejita y la alimentaba como si fuera su hija. La alimentaba. Y cuando el hombre rico tuvo un huésped, mandó a quitarle a esa ovejita al hombre pobre para dársela, ¿sí?, a su huésped. Imagínate. Cuando el profeta Natán le decía esto a David, pasó esto en la ciudad, este hombre rico y este hombre pobre, así. Y dice la palabra de Dios que David se enojó, se molestó y le dijo, él debe de pagar 4 veces. 4 veces lo que hizo. ¿Cómo es posible? Teniendo mucho ganado, ¿por qué le quita a ese pobre? 4 veces. ¿Y sabes cuánto se atrajo él mismo por su boca? Lamentablemente, 4 maldiciones en su familia. Murió su hijo y su casa sufrió violencia. Obviamente el hijo que esperaba con Betsabé murió. Su hija Tamar fue violada por su medio hermano, Amnón. Y el hermano de Tamar, Absalón, por ver que David no hacía nada, fue y mató a su medio hermano Amnón, que violó a su hermana Tamar. Esas fueron las 3. Y posteriormente la cuarta, Absalón se sublevó en contra de su padre David. El mismo David, pues, se sentenció 4 veces y 4 veces tuvo lamentablemente unas situaciones en su familia. Éxodo capítulo 20 y el segundo libro de Samuel del capítulo 11 al 15. Son unas historias, dices, wow, y son para que nosotros reflexionemos con cuáles de ellas nos parecemos, con los que han obtenido bendiciones por obedecer o con aquellos que han tenido lamentablemente consecuencias. Israel en el desierto, ellos murmuraron y se rebelaron contra Dios. Hay murmuración en nuestra vida, podemos decir, hay pecado, hay adulterio, hay infidelidad, veíamos al rey David. Esaú, hay rebeldía. Lo que me digan mis papás no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiero. Adán y Eva, así como que dudo lo que Dios me dijo, no creo. Israel en el desierto, murmuraron y se rebelaron contra Dios. Esa generación no entró en la tierra prometida, se murió durante el caminar hacia la tierra prometida en el desierto. Toda esa generación que no creyó en Dios y que murmuró. ¡Wow! ¿Habrá murmuración en las iglesias?
no aquí, en aquellas iglesias, en las otras. Tengamos cuidado. Inclusive me viene también, Miriam murmuró en contra de Moisés y ellos estaban avanzando a la tierra prometida porque Dios ya se las había dado. Ellos tenían que pelear e iban avanzando, pero por murmurar cayó con lepra. Dios la maldijo con lepra 7 días y esos 7 días tuvieron que esperar hasta que Miriam fuera sanada. Y bueno, antes de lo que te iba a decir ahorita, vamos a ver a Acán, que su nombre significa el turbador. Él tuvo codicia. Cuando Dios mandó a derrotar a los de Jericó, les dijo, destruyan todo, 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 absolutamente todo. Y Acán tuvo codicia y tomó de lo maldecido, porque Dios había maldecido a todo Jericó. Y Acán por la codicia desobedeció y tomó posesiones prohibidas de Jericó. ¿Qué pasó después? Cuando pasaron a pelear con la nación, el pueblo de Jai, era mucho menor, no era poderoso comparado a Jericó. Y se confiaron, fueron a pelear contra ellos y salieron derrotados el pueblo de Israel. Y se preguntaba a Josué, ¿qué pasó? Y Dios le hizo ver de que había habido pecado en el pueblo. Y se sacaron suertes, le pidieron a Dios que les dijera y todo ello cayó en Acán. Él había cometido pecado y ese pecado llevó a todo el pueblo a ser castigado. ¿Qué pasó con Miriam? De lo mismo. Todo el pueblo tuvo que detenerse. ¿Qué nos habla de eso? Tu pecado y mi pecado. Dile al que tienes a tu lado. Nuestro pecado nos detiene a todos. Nos frena a todos. Nos detiene a todos. ¿Sabías? Puedo yo decir, no, si yo peco no voy a afectar a mis pastores ni a mis hermanos. ¿Sabías que mi pecado también los afecta a ustedes? Así como si tenemos pecado, vamos a afectar a toda la iglesia. Tengamos cuidado. Mantengámonos más tomados del Señor, buscando su corazón, pero sobre todo obedeciendo su palabra, sus mandamientos, guardándonos en nuestro corazón para no pecar contra Él. Y wow, Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra la autoridad de Moisés y Aarón. Otra, rebeldía. ¿Hay rebeldía entre nosotros? Que nos hemos rebelado contra el pastor, contra un líder, contra alguien. Fíjense lo que pasó. Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra la autoridad de Moisés y Aarón y la tierra los tragó vivos. En el capítulo 16 de Números. Los tragó vivos. Wow. Salomón no se salvó. Se inclinó a dioses extranjeros por sus esposas. Dios dividió el reino después de su muerte. Hasta ahí se acabaron los años gloriosos. 40 años del rey Saúl, 40 años del rey David y 40 de Salomón. 120 años gloriosos del pueblo de Israel. Y por su pecado fue dividido el reino. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 4 y 11. Y no, por eso ya, pecador, ya no voy a leer Proverbios. No, podemos encontrarnos algunos hermanos que en su vida pasada fueron de bendición. Ahora tal vez están batallando. Bueno, oremos por ellos. Oremos por ellos, amén. Porque tanto tú como yo podemos también ser susceptibles a caer en algún pecado y afectar la vida de mi hermano o de mi hermana. Mucho se ve, por decir, en el hogar. Pueden ser los papás, los esposos, entre esposos, pueden ser los hijos. ¿Cuánta afectación hay en nuestros hogares cuando alguno de nosotros está en pecado? Eso nos detiene para avanzar. Estoy terminando. ¿Cuántos creen que Dios les ama? Dios te ama, siempre te ha amado y siempre te va a amar Dios.
Pero un padre, así como los que somos padres, vemos equivocaciones en nuestros hijos, les llamamos la atención, los corregimos. Y puede haber algún pensamiento en algunos jóvenes, la palabra corregir como algo malo. Y no, es algo bueno. Como aquel que va en un camino y hacia un lugar, cree que está yendo hacia allá, pero se está equivocando. Y alguien que sabe que se está equivocando, lo corrige, ¿no? ¿Sabes qué? No es hacia la izquierda, vete a la derecha. Ah, es un bienestar para él, ¿cierto? No, va a llegar al sitio, a su objetivo. Pero tal vez tú y yo a veces, la palabra de Dios, la corrección la vemos como mala. Y no, al contrario, Dios nos ama. Dios siempre te ha amado y siempre te va a amar, porque no se trata de ti, ni de lo que tú ni de lo que yo hagamos, sino que Dios ha decidido, ya lo hizo y Él lo está haciendo. Él nos ama. Preguntémonos, ¿y nosotros amamos a Dios lo suficiente para obedecerlo aunque parezca que lo que me pide no tiene sentido o está por encima de mis deseos personales? Aquellos que obedecieron y los que no, recibieron mandamientos. Y vemos cómo algunos obedecieron a pesar de tal vez estarse preguntando, ¿cómo Dios? Algo increíble. Abraham, ¿cómo voy a matar a mi hijo? ¿Dónde están tus promesas? Y él obedeció. Cosas así que Dios te mande a hacer y todavía hay una lucha entre nosotros. Oye, pero ¿cómo? Solo Dios quiere ver tu obediencia y mi obediencia. Él está sopesando nuestro corazón, así es que hagamos lo que Dios dice, cuando Dios lo dice y como Dios lo dice. ¿Le puedes decir al que tienes a tu lado? Hagamos lo que Dios dice, cuando Dios lo dice y como Dios lo dice. Porque la obediencia no es algo que se siente, es algo que se decide. Y la obediencia trae bendición. Dios quiere bendecirte. Y yo quiero que tú seas bendecido, porque así voy a ser también yo bendecido. Y yo quiero ser bendecido para también bendecirte a ti. Yo no sé cómo, pero Dios nos bendice para también bendecir a los demás. Entonces yo no quiero ser un obstáculo. Que tú y yo lo que apuntemos, lo que recibamos, lo llevemos a cabo. El pastor John MacArthur en una ocasión le comentó a otro pastor que las puertas de cristal que están en su iglesia, en la salida, le decía que eran unos grandes borradores, porque cada vez de que los congregantes salen, se les olvida lo que predicó. Dice así: las puertas de cristal de mi iglesia son grandes borradores. Salen mis congregantes y se les olvida, porque se le borra. No, que no sé, que esas puertas no sean borradores. Amén. En el nombre de Jesús, no. Que todo lo que el Señor nos enseñe, lo llevemos a cabo. Proverbios capítulo 3, verso 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Guardemos sus mandamientos en nuestro corazón para no pecar contra Él. Amén. Escuché a otro pastor comentando que los pastores sufren recibiendo preguntas por las redes sociales como: pastor, ¿me puedo tatuar? ¿Puedo andar con alguien que no tiene mi misma convicción? O sea, en yugo desigual. El pastor se preguntará primero: ¿cuál es tu convicción? Después le preguntará: ¿estás convencido de lo que crees? Por cierto, ¿en qué crees? Otra pregunta: ¿hasta dónde puedo tocar a mi novia? ¿A dónde la puedo besar? ¿Puedo tener relaciones con ella? Total, nos vamos a casar, no la voy a cambiar. ¿Puedo comer este u otro alimento? ¿Puedo tomar solo una cerveza o solo un cigarrillo? Para probar, usted sabe, probarlo todo, retener lo bueno. ¿Puedo ver las películas de terror? ¿Puedo comprar piratería? ¿Puedo vender bebidas alcohólicas o cigarrillos para diezmar más? ¿Puedo ir al antro o a un concierto aunque no le canten a Dios? ¿Puedo escuchar esta u otra música? Y el pastor puede decir: si eso te hace ser luz en medio de la oscuridad, si trae a alguien a los pies de Cristo, y si esto no hace tropezar a alguien y sobre todo no rompe tu intimidad con el Espíritu Santo, pregúntale a Él.
Otros dicen, no me gusta cómo predica el pastor de mi iglesia. De otra, no aquí. De otra, ¿puedo ver mejor prédicas por internet? Tengo problemas económicos, ¿puedo tomar los diezmos y cuando esté bien seguir diezmando? ¿Puedo dar dinero para agilizar un trámite? Todos lo hacen. ¿Puedo abortar? Mi esposo no es romántico conmigo, pero un compañero de trabajo sí me entiende. ¿Puedo chatear con él sin que lo sepa mi esposo? ¿Me puedo divorciar? Y la lista sigue y sigue y sigue. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Si ya Dios nos habló, de verdad, hay algunas preguntas que nos podríamos reservar, preguntarles a los pastores. Pastores, ¿puedo? Porque ya Dios nos habló. Obedezcamos. ¿Cuántos dicen amén? Obedezcamos. ¿A cuántos Dios les ha hablado? Semana tras semana, día tras día, en nuestros devocionales. Si leyéramos su palabra, sabríamos qué hacer ante estas y muchas preguntas más. ¿Crees? ¿Lo crees? Sabríamos. Sabríamos qué haría Jesús. Entonces hagamos lo que ya sabemos, ¿qué haría Jesús? Piensa, algo Dios te ha dicho el día de hoy en la mañana o el día de ayer o en esta semana que necesitas obedecer. Y semana a semana te ha estado hablando. Obedecer. En otra ocasión yo mencionaba, creo que el soldado obedece. ¿A quiénes hay que obedecer? Al gobierno. ¿Qué nos pide el gobierno que hagamos? Y oremos por ellos para que vivamos en paz y cumplamos, ¿sí?, nuestros servicios, etcétera. ¿Qué nos dice también la palabra de Dios? Casados, obedezcamos. ¿Qué nos dice? Que nos amemos, ¿cierto? Que nos respetemos. ¿Lo estamos haciendo? Obedezcamos a Dios. Dios no nos dice, esposos, amen a sus esposas, ¿cierto? Ay, es que la Fiona no lo aguanta. Esa tú la elegiste y pues algo has hecho, ¿no? Y también al rec, ¿no? Mujeres, respeten a su marido, ¿sí? Abrácense, bésense, ¿sí? Elogíense. Mamás con hijos, papás con hijos, hijos con papás. Obedezcan a sus padres, hijos, para que les vaya bien. A todos, hijos, dije muy largo, ¿va? Hijos, obedezcan a sus padres, papás. Claro, a veces los hijos, como no les gustan hacer algunas cosas, no, la palabra de Dios dice que no me provoques a ira. Ya se volvió bíblico. No, hijo. Entre hermanos, perdónense. Y hablo hermanos de sangre como hermanos espirituales. Perdónense, porque eso te detiene y también nos detiene a todos. Compartamos la palabra, nos lo recordaban el día de hoy. Compartamos con el necesitado. Necesita conocer esa joya, ese baluarte, esas perlas que tú ya las conoces. ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué te ha estado hablando Dios durante este mes? Que precisamente hoy terminamos. Ya vas a entrar, joven, a la escuela. ¿Qué te está hablando? Vas a hacer luz y sal. Sé luz y sal. ¿Sí? No digo sé luz y ya te vas, haces mala fama y te vas. No. Sé luz y sal aquí en la tierra. Amén. Algo nos han estado recordando. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Algo Dios te está hablando? ¿Cuántas veces acudimos a la congregación? ¿Al mes? ¿O al año? Llegamos temprano, hoy nos comentaban algo así. Llegamos temprano, ¿algo Dios te ha estado diciendo? Obedece, cumple tus compromisos. Ahora sí voy a llegar temprano. Llega temprano, porque tarde que temprano ya no van a poner sillas allá, Ups. Que de hecho no deberían de haber sillas allá, porque el Señor nos espera aquí a buena hora. ¿Cuántos dicen amén?
¿Qué es lo que nos ha estado hablando el Señor en nuestras relaciones con el jefe o con mi subalterno? O sea, la palabra de Dios nos habla a cada uno. Abuelos, también los abuelos. Ay, me voltearon a ver algunos. ¿Qué traes con los abuelos? No, nada. La palabra de Dios dice que pues, enseñen a las jóvenes, ¿no? A respetar, y bueno, esperemos que también respeten. ¿Cierto? ¿Ok? Nuestros diezmos, ¿hemos estado dando nuestros diezmos? Lo que te representa. ¿Hemos estado dando también los dones que Dios nos dotó? ¿El servicio? ¿Estamos sirviendo? ¿Se necesitan servidores? Muchos. Ya el Señor te ha dicho, comienza a servir. Comienza a servir. Mira, al terminar este servicio, se tiene que quitar todo eso. Si quieres servir, que ahí se nos vea el deseo de servir. Que nadie venga y nos diga, oye, ¿me puedes ayudar? No, que de ti, de mí venga, ¿en qué puedo ayudar? ¿Sí? A alguien le ha dicho, párate a las 7 de la mañana, ven a las 7 de la mañana temprano, para que otros hermanos también ya descansen. Ya llevan años viniendo a las 7 de la mañana. Y de verdad hemos querido hacer equipos, pero todavía no se consolidan los equipos, porque vamos así fluctuando. ¿Sí? ¿Me aman? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? Obedece. Obedezcamos, amén. Obedezcamos. Juan capítulo 14, 21 dice la palabra de Dios: el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios nos ama, Dios te ama, Dios te ama. Tú y yo le amamos, obedezcamos sus mandamientos, obedezcamos, y Él nos va a amar. Y dice: el que me ama será amado por mi Padre, y yo también le amaré y me manifestaré a Él. ¿Se acuerdan cuáles son las 4 letras más importantes del abecedario? La letra O, la letra B, la letra C y la letra D, y luego la letra C, que juntas dicen: obedece. Que la tengamos ahí en casa. O-B-D-C, las 4 letras más importantes. Papás, yo creo que desde hoy se las vamos a decir mucho a los hijos, ¿ah? Apréndete las 4 letras. Las 4 letras. O-B-D-C. O, obediencia, porque nos conviene. La obediencia trae B, bendición. Somos beneficiados con la bendición de Dios. Él es quien nos bendice y nos dio a Cristo, nuestro gran ejemplo de obediencia. Filipenses, con este término, capítulo 2, verso del 5 al 11, dice la palabra del Señor: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. ¿En qué? En obediencia a Dios. Y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios es nuestro gran ejemplo de obediencia. ¿Queremos ser como Jesús? Bueno, dispongamos nuestro corazón al Señor. Si hemos pecado por desobedecer sus mandamientos, pidámosle perdón para ser perdonados y nuevamente revestidos de justicia.